Saludos, bienvenido, bienvenida a Escuela Sabática Profundizada, tu Escuela Sabática. En la lección número 5, calor extremo, con tu pastor Enoc Martín, tu pastor virtual, para memorizar. Con todo eso, el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Isaías 53, el versículo 10. A la luz de la Biblia y del espíritu de profecía, analicemos la sección: el monte Moria, el templo y los 144,000. El monte Moria. Génesis capítulo 22, el verso 9. Llegaron al lugar que Dios le había dicho y Abraham edificó allí el altar. Arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Ahí se hizo énfasis en un lugar. Pero ¿en qué lugar se sacrificaría a Isaac? En el monte Moria, es la respuesta correcta. Génesis 22, el verso 2. Y Dios dijo: toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes. Yo te diré. El monte Moria es el mismo lugar donde se construyó o se edificó el templo famoso de Salomón, el que quiso construir el rey David. Segunda de Crónicas, el capítulo 3, el verso 1. Entonces Salomón comenzó a edificar la casa del Señor en Jerusalén, en el monte Moria, donde el Señor se había aparecido a su padre David, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. Hablando del templo de Salomón, el espíritu de profecía afirma en Profetas y Reyes, en la página 25. Mientras el edificio se iba levantando silenciosamente en el monte Moria, con piedras que traían ya acabadas. Número 1, anotar: en el monte Moria, Abraham iba a sacrificar a Isaac. Y número 2, en el monte Moria, el Señor se apareció al rey David. Y número 3, en el monte Moria se construyó el templo de Salomón. Si notamos estas tres conexiones, ¡wow! Maravilloso. El monte Moria estaba dentro de los círculos de Jerusalén, la ciudad antigua. Que se nos quede. El monte Sión también estaba dentro de los círculos de Jerusalén, la ciudad antigua. Isaías capítulo 4, el verso 3. Y acontecerá que el que sea dejado en Sión y el que quede en Jerusalén será llamado santo. Se relaciona Sión con Jerusalén porque el monte Sión estaba dentro de la antigua ciudad Jerusalén. En el monte Sión estaba el palacio del rey David. Segunda de Samuel, el capítulo 5, el verso 7. Sin embargo, David capturó la fortaleza de Sión, ahora conocida como la ciudad de David. En síntesis, en el monte Moria se construyó el templo de Dios. Y en el monte Sión se construyó el palacio del rey David. Entonces, dos montes muy importantes a considerar. Ahora veamos la profecía por cumplirse en un futuro, pero muy, muy cercano. Joel, capítulo 2, el verso 32. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, porque en el monte Sión
y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho el Señor. ¿Quiénes? Preguntamos, estarán finalmente sobre el monte Sión. El profeta Abdías en el capítulo 1, el verso 17. Pero en el monte Sión quedará un remanente y será lugar santo. A destacar, lugar santo. Está escrito en la Biblia, no lo estamos inventando. Los 144,000 estarán sobre el monte Sión con una misión, es decir, con un objetivo a alcanzar. Abdías, capítulo 1, el verso 21, declara: y vendrán salvadores al monte de Sión. Y Apocalipsis 14, el verso 1, declara: miré y vi al Cordero de pie sobre el monte Sión, y con él 144,000. Entonces, sobre el monte Sión no solamente va a estar Cristo el Cordero, sino que también con él 144,000 que cumplirán perfectamente. Apocalipsis 14, el verso 6. Leámoslo. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Entonces, los que van a estar en el monte Sión cumplirán esta visión profética y traerán una gran multitud. Apocalipsis 7, el verso 9. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas. En síntesis, de todo el mundo. Eso será maravilloso. Debemos cumplir los dos requisitos para ser sellados. Y Ezequiel capítulo 9, el verso 4, nos da los dos requisitos para ser uno de los 144,000. Número 1, gemir contra las abominaciones en la iglesia. Y número 2, clamar contra las abominaciones en la iglesia. Así que no es tan difícil el captar estos dos requisitos. El espíritu de profecía declara: nótese esto con cuidado. Los que reciben la marca pura de la verdad son los que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en la iglesia. Testimonios para la iglesia, el tomo 3, página 296. Las abominaciones que se hacen en la iglesia, lo leímos. Confirmemos. Testimonios para la iglesia, el tomo 5, página 196. Las abominaciones por las cuales los fieles suspiraban y lloraban eran todo lo que podían discernir los ojos finitos, pero los pecados mucho peores, los que provocaron los celos del Dios puro y santo, no estaban revelados. Nuestra propia conducta determinará si recibiremos el sello del Dios viviente o si seremos abatidos por las armas destructoras. Escrito está entonces, es mejor que cumplamos los dos requisitos. Hoy estamos para invertir tiempo, recursos, vida y todo. Así que quedamos advertidos. Escribe, por favor, en los comentarios: nos vemos en la cumbre del monte Sión. Escribe, te doy unos segundos. Nos vemos en la cumbre del monte Sión. Y pasemos ahora a la sección: la resurrección de Isaac y la reunión de adventistas. Citamos Hebreos capítulo 11, el versículo 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo. Hebreos también, el capítulo 11, el verso 19. Pensando que aún de los muertos es Dios poderoso para levantar, entiéndase, resurrección, de donde también le volvió a recibir por figura.
Isaac. Hermano y hermana, debe quedarte en la mente que era israelita, descendiente directo de Abraham, y todos los descendientes de Jacob, fieles al Señor, que han muerto, tienen una promesa de resurrección. Y te preguntarás, ¿dónde? Pastor Enoc Martín. Y te doy la respuesta. Ezequiel 37, el verso 10 específicamente. Profeticé como él me había ordenado, y el Espíritu entró en ellos, y vivieron, y se pusieron en pie un enorme e inmenso ejército. Nota, más adelante se identifica en este mismo capítulo el inmenso ejército de resucitados. Ezequiel 37, el verso 11. Entonces él me dijo, hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se han secado y nuestra esperanza ha perecido. Estamos completamente destruidos. Los resucitados, tomen nota, en esta resurrección de Ezequiel 37, es una resurrección especial, pero de israelitas del Israel antiguo. Por ejemplo, Abraham, Isaac, Jacob, José el que estuvo en Egipto, Daniel el que estuvo allá en Babilonia y en el imperio de los medos y de los persas. Sí, estos personajes tienen una promesa profética de resurrección. Ezequiel 37, verso 13. Y sabréis que yo soy el Señor, cuando abra vuestros sepulcros y os haga subir de vuestros sepulcros. Esto implica resurrección. Pueblo mío. Cristo, ¿a dónde llevará primero a los israelitas resucitados de Ezequiel 37? ¿Será que los lleva al cielo de una vez? ¿O los lleva a otra parte? Hoy, tu fe se pone a prueba. ¿Crees en la Biblia o no lo crees? Leamos. Ezequiel 37, el verso 12. Por tanto, profetiza y diles, así dice el Señor Dios, he aquí, abriré vuestros sepulcros y os haré subir de vuestros sepulcros. Implica resurrección. Pueblo mío, y os llevaré a la tierra de Israel. Subrayemos tierra de Israel. Este verso es sumamente claro, como el cristal, que después que Cristo resucita a estos israelitas fieles, los llevará primero a la tierra prometida. ¿En dónde? En Israel. Geográficamente es el Medio Oriente. Pero es sorprendente que no solo los resucitados israelitas como Daniel, José, Abraham, Isaac. Descarga, descarga, descarga nuestra aplicación de radio, de radio, de Radio Reino. Descarga, descarga, descarga nuestra aplicación de radio, de radio, de Radio Reino. Sino que también los santos vivientes, los que no han probado la muerte, los 144,000 de Apocalipsis 7, del verso 4 al versículo 8, 12,000 de cada tribu del Israel moderno, la iglesia adventista también los reunirá. Ezequiel 37, el versículo 21. Y diles, así dice el Señor Dios, he aquí tomaré a los hijos de Israel de entre las naciones a donde han ido. Los recogeré de todas partes y los traeré a su propia tierra. El texto bíblico es muy sencillo de comprender. Dice que los va a llevar a su propia tierra. Los israelitas de Ezequiel 37, 21 que acabamos de leer, los que forman parte del Israel moderno, la iglesia adventista. El espíritu de profecía lo confirma. ¿En dónde? Respuesta. Testimonios para la iglesia, el tomo 9, en la página 131. Los adventistas del séptimo día, el Israel de hoy. Hermano, hermana, la promesa para cada israelita fiel del Israel moderno, para cada adventista, está escrito en Ezequiel 37, el versículo 22. Y haré de ellos una nación en la tierra,
en los montes de Israel. Cristo los reunirá en el territorio de Israel, en el Medio Oriente. Escrito está en el Nuevo Testamento, Apocalipsis 14, el verso 1. Miré y he aquí que el Cordero estaba de pie sobre el monte Sión, y con él 144,000. El monte Sión estaba dentro de Jerusalén, la ciudad antigua. Y Jerusalén está actualmente en el Medio Oriente, hablando geográficamente. Ahí será el epicentro del fuerte pregón para todas las naciones. Desde este lugar geográfico se irá a todas partes a predicar la verdad del sábado, la verdad del juicio de los muertos, la verdad del juicio de los vivos y todas las verdades. El profeta del Evangelio lo afirma. Isaías capítulo 2, el verso 3. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe acerca de sus caminos y andemos en sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Hermano, por si fuera poco, o por si tienes alguna pizca de duda que el demonio te ha sembrado en tu mente, el profeta Miqueas afirma o secunda esta gran verdad poco conocida, pero bíblica. Miqueas capítulo 4, el verso 2. Vendrán muchas naciones y dirán, venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que Él nos instruya en sus caminos y nosotros andemos en sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. ¡Wow! Exactamente como lo dijo el profeta Isaías, lo dice Miqueas. Cristo quiso conquistar el mundo entero a través de Israel antiguo. Desde la tierra prometida, porque los llevó para allá. Y usted y yo lo sabemos. Pero ellos no lo cumplieron. Ahora lo hará con los fieles de su iglesia adventista. Y escrito está, lo que Dios quiso hacer en favor del mundo por Israel, la nación escogida lo realizará finalmente mediante su iglesia que está en la tierra hoy. Profetas y Reyes, página 526. Hermano y hermana, con toda esta luz revelada, escribe en los comentarios, la iglesia adventista es el Israel de hoy. Te doy segundos. La iglesia adventista es el Israel de hoy. Y ahora pasemos a la siguiente sección. Oseas 2, el movimiento laico en profecía. Oseas capítulo 1 contiene al padre, en este caso Oseas, y 3 hijos, que alegóricamente se ilustra. El primer hijo, Jezreel, el segundo, Lo-ruama, y el tercero, Lo-ami. Oseas, capítulo 2, el verso 1, declara, decid a vuestros hermanos Ami y a vuestras hermanas Ruama. En Oseas, capítulo 2, cambian los nombres en comparación con Oseas 1. El prefijo Lo significa no. Ha sido quitado en el capítulo 2. Por ejemplo, Lo-ruama significa no más misericordia. Pero ahora Lo-ruama se cambia por solamente Ruama, que significa misericordia. ¿Notaste el cambio? Magnífico. De igual manera, el nombre del otro hijo, Lo-ami, aparece en el capítulo 1 de Oseas, que significa no más mi pueblo, que se cambia por Ami, que significa mi pueblo. Además, el cambio de nombres significa un cambio de dispensación. Representa el comienzo de una nueva época. En este caso, el cierre del Antiguo Testamento y el comienzo del Nuevo Testamento. Por lo tanto,
sintetizamos. Oseas capítulo 1 habla de la historia de la iglesia del Antiguo Testamento. Y Oseas capítulo 2 habla de la iglesia del Nuevo Testamento. Específicamente de la iglesia adventista. Así que no me voy a centrar en Oseas 1 hoy, sino que me voy a centrar en Oseas 2. Debe entenderse que Oseas 1 y 2 están en un lenguaje alegórico o simbólico. Si no comprendemos esto, entonces no entenderemos la lección. Profetas y Reyes, página 223, declara: en un lenguaje simbólico, Oseas presentó a las 10 tribus el plan que Dios tenía para volver a otorgar a toda alma penitente que se uniese con su iglesia. Queda claro entonces que Oseas 1 y 2 tiene un lenguaje simbólico. Oseas 2:1 declara: decid a vuestros hermanos Ami y a vuestras hermanas Ruama. Por eso, Ami es un símbolo que representa a los hermanos, a los varones, porque Ami era un niño, era un varón. Y Ruama es un símbolo que representa a las hermanas, porque Ruama era una mujer, en este caso ahora representando a las hermanas. El mismo texto lo interpreta. Leamos nuevamente en la versión correcta antigua. Oseas 2:1. Decid a vuestros hermanos Ami y a vuestras hermanas Ruama. Ahí está claro. Ami, hermanos. Ruama, hermanas. Los dos géneros que están en la iglesia. Estos nombres están en plural, significando que ahora se trata de un grupo. Sí, un grupo de hermanos y hermanas. Es un movimiento laico en profecía, porque está en Oseas 2, que es profético. Este movimiento tiene una misión de reprender, y Oseas 2:2 lo indica. Contended con vuestra madre, contended porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. ¡Wow! Este movimiento de laicos está descrito en el espíritu de profecía. Específicamente, dice Testimonios para la Iglesia, el tomo 9, en la página 102. En visiones de la noche pasó delante de mí un gran movimiento de reforma en el seno del pueblo de Dios. Ahí está el pronóstico, un gran movimiento de laicos, de hermanos, de hermanas, o sus nombres proféticos, Ami y Ruama. Los laicos cumplirán la profecía de conquista, hablando al corazón de la iglesia. Oseas 2:14 nos dice: pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Pero la iglesia, al no reformarse, al no hacer cambios, enfrentará esta profecía. Oseas 2, el versículo 15. Y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. La escritura nos señala esa profecía por cumplirse, el valle de Acor. Se conecta con un personaje del Antiguo Testamento. Citamos Josué 7:24. Entonces Josué y con él todo Israel tomó a Acán, hijo de Zera, y la plata, el manto, la barra de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo lo que le pertenecía, y los llevaron al valle de Acor. En adición, tenemos la siguiente referencia, Josué 7:26. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y el Señor se volvió del furor de su ira. Por eso se ha llamado a aquel lugar el Valle de Acor hasta el día de hoy. ¡Wow! El rebelde Acán y su familia fueron eliminados. Y lo hemos leído. La historia se repetirá en nuestros días. Hay Acanes modernos en la iglesia hoy. Escrito está. Testimonios para la iglesia, el tomo 5 en la página 146, declara sobre los Acanes de hoy.
Si la presencia de un solo Acán bastó para debilitar todo el campamento de Israel, podemos sorprendernos ante el escaso éxito que corona nuestros esfuerzos. Ahora que cada iglesia y casi cada familia tiene su Acán. Si tú vas a una iglesia adventista, ahí hay un Acán, ya lo leímos. Y si tú eres parte de una familia, dice casi en cada familia hay un Acán. Así que atentos. Dios eliminará a los Acanes modernos a través de sus santos ángeles. Y Cristo mismo lo dijo en Mateo 13, verso 39. ¿Y cómo lo harán? Con sus espadas, los ángeles. Citamos Amós 9, el verso 10. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo. No está hablando del mundo, está hablando del pueblo de Dios. Y el espíritu de profecía comenta: estamos en los peligros de los últimos días. Pronto vendrá el momento cuando se cumplirá la profecía de Ezequiel 9. Esa profecía debe ser estudiada cuidadosamente, porque se cumplirá al pie de la letra. Los capítulos 11 y 12 también deberían recibir atención crítica y atenta. Materiales 1888 por Elena G. de White. Página 1303. Sí, hermano y hermana, esto te lo presento como evidencia para que veas que esto no es cuento. De los 4 tomos titulados Materiales 1888 por Elena G. de White, te acabo de leer el tomo 3, donde señala al espíritu de profecía Elena de White que hay que estudiar Ezequiel 9, que se cumplirá al pie de la letra. Y muchos ni siquiera lo conocen ni lo saben. Y es ahí donde entras tú. Tú te quieres entrenar y preparar y ya no roncar más y estar despierto. Entonces, tenemos este material para ti. 4 tomos. Materiales 1888 por Elena G. de White. El énfasis lo damos en el tomo 3. Hermano y hermana, después de darte toda esta luz, escribe en los comentarios: apoyo al movimiento laico adventista. Escríbelo: apoyo al movimiento laico adventista. ¿Formados por quiénes? Si tú te lo tienes que saber ya. Por hermanos y hermanas. Somos el movimiento laico y trabajando en favor de la bendita iglesia adventista del séptimo día. Si tú amas la iglesia, reacciona a este video. Dale me gusta a este video para llegar a más personas. Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Tienes alguna cita más de la Biblia? Colócalo en los comentarios. ¿Tienes una cita más que refuerce el tema del espíritu de profecía? Escríbelo abajo. Y por favor, comparte este video en tus distintas redes sociales para que la palabra de Dios se expanda, especialmente a cada adventista del séptimo día. A compartir, ¿por dónde? WhatsApp, Messenger, Facebook, inclusive YouTube. Te regalo este video, descárgalo y súbelo a tu canal. Y juntos vamos a lograr la misión, porque somos un movimiento laico en profecía en favor de la iglesia adventista del séptimo día. Hermano y hermana, si tú quieres todo este tema escrito en PDF, te lo podemos obsequiar totalmente gratis. Claro que sí, solo con un requisito: que compartas por lo menos a 5 grupos. Muchas gracias. Hasta la próxima. Agencia Misionera AMI te regala una doctrina completa con los siguientes 3 cursos. Apocalipsis, el perfecto arte profético, con el autor Pastor Enoch Martin, donde se explica todo el libro de Apocalipsis, que consta de 22 capítulos. Daniel, el perfecto arte profético, donde explicamos capítulo por capítulo de dicho libro profético. El testimonio de Jesús, 100% bíblico, que consta de 22 lecciones. Puedes comunicarte con nosotros a nuestro número de WhatsApp, más 502 42 29 77 86. Recuerda, no es vendido, es gratis.